están implícitas dentro de una historia clínica. Solo uno, con uno, letra legible. Son en generalidad, si uno letra legible. Es por eso que ahorita las historias y todos los ejercicios que vamos a hacer los van a realizar a mano. No van a valerse de la tecnología. Entonces, por eso necesito que tengan una buena caligrafía y una buena ortografía. Entonces, una letra legible. ¿Por qué es importante la letra legible? Para que lo puedan entender nosotros, sus compañeros. Tus compañeros. ¿Y quién más aparte de tus compañeros? La historia clínica es un documento al que debe de tener acceso al paciente, ¿sí o no? No. Entonces, la letra legible sería más que todo para una prescripción, ¿verdad? Para que no haya problema en cuanto a la interpretación, que ya vimos que puede ser del paciente o de quien le despacha en algún momento el medicamento. La letra legible para que tu compañero externo, interno, de mayor jerarquía entienda lo que está en la letra. ¿Para qué más, Maynard? Tiene que tener una letra legible. Yo solo leí 3 donde decía que tenía que tener letra legible para la rápida comprensión para el los técnicos, para lectura de... O sea, es que él decía que se pueden confundir las historias y cuando uno lo escribe puede un momento escribir algo, pero cuando lo esté leyendo después interpretar otra cosa. Una mala interpretación de la información. Es que me pone ya nervioso, ¿qué quieres que haga? Una mala interpretación. ¿Para qué otro bien nos sirve tener una letra legible en la historia? Brian. Aspectos jurídicos. ¿Por qué aspectos jurídicos, Brian? Pueden llegar a ser necesarios en dado caso donde el paciente quiera proceder, hacer algún cambio de datos a nosotros, podemos salir con la clínica para defenderse. A ver, Kevin. No. Vale. ¿Sí? ¿Y dónde estaba Levian? A ver, Michael. Toda historia clínica es una historia legal, es un proceso, un documento médico legal, ¿o no? Sí. ¿Por qué? ¿Quién ayuda a su compañero? ¿Por qué sí? porque ahí se puede todos los datos del paciente. Hay datos del paciente. ¿Sí? ¿Qué más? Los medicamentos que se van a aplicar. ¿Quién quiere apoyar a sus compañeros? ¿Qué están hablando? Tal vez, por ejemplo, en algunas cosas se da, por ejemplo, así como en la parte de indemnización que lleva la historia cómo se llama, podría ser que, por ejemplo, la mamá no dio, que no tenía cierta vacuna y tal vez al niño le pasa algo durante el proceso. Y entonces ya con eso nosotros tenemos una defensa de que la mamá no tenía eso. Entonces es un documento que nos respalda, que nos defiende sobre la obtención de los datos del paciente, sobre lo que él nos cuenta en sus antecedentes y sobre el manejo que se le dio al paciente. Entonces toda historia sí es de carácter médico legal. ¿Qué otra generalidad debe de tener la historia clínica? La terminología. Uno por uno. Sistematizado y ordenado. Cuando hablamos de sistematizado y ordenado, ¿nos recordamos de qué? Método clínico. Nos recordamos del método clínico. ¿En dónde, Ana Sofía? Eso ya lo vimos. Información primaria. Eran información. Sí, porque iban a decir básicamente físico. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar por qué tiene que ser sistematizado y ordenado?
¿Se recuerdan cuando vimos el video? ¿Sí? Y en los diagnósticos. Entonces, puede ser que lleguemos al final de la anamnesis y hasta ese momento nos estamos recordando que se nos olvidó preguntarle si para las enfermedades que nos mencionó tiene o no tiene medicamento, o si realmente se apegó al medicamento. No es lo mismo que de entrada yo desnude al paciente, que yo no le explique por qué es que lo estoy pidiendo desnudo, qué es lo que yo voy a evaluar, que llevarlo de la mano desde un interrogatorio hasta finalmente una evaluación física. Y la redacción sistematizada. No importa, pero tu idea es muy buena. ¿Alguien más que nos diga alguna de las generalidades? Letra legible, debe ser la terminología. Terminología, ¿quién dijo universal? Universal, muy bien. ¿Por qué es universal? Hay ciertas siglas o abreviaturas que nosotros utilizamos y que las van a entender aquí y en otro país. Obviamente del habla hispana, ¿verdad? Pero si nos vamos a cuestión de Latinoamérica nos la van a entender. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a un sanatorio privado y en la parte de arriba de una camilla, porque alguno de sus compañeros o familiares le quitaron el apéndice o llegó con un cuadro de regla, ustedes se encuentran este rotulito. ¿Qué se les ocurre que pudiera ser? Es un anticuerpo, es un buffer, ¿puede ser un buffer, verdad? No es un buffer, no es química. Nada por vía oral hasta nueva orden. Recordemos, pongámonos Nada bien por vía donde oral hasta nueva orden. estamos hablando de la historia clínica, de la terminología que utilizamos, no hay química. A ver, entonces, ¿se les ocurre a alguien? Es por ponerles un ejemplo, no es un caso en particular, pero es un paciente que llegó y que lo van a operar y que por ende no puede comer nada. Es un paciente que lo vamos a tener en reposo gástrico porque tiene vómitos y tiene diarrea. Es un paciente que ha tenido niveles de azúcar muy altos y entonces lo vamos a tener en reposo. ¿Qué significarán esas siglas? No, significa, muy bien, pero significa nada por vía oral hasta nueva orden. No habían pensado, ¿verdad? Entonces resulta ser que esto no solo lo leen ustedes, sino que lo lee personal de enfermería y que lo leen inclusive las que llevan el servicio de alimentación. Y entonces la terminología se vuelve universal y el paciente muchas veces no sabe qué es lo que significa su letrero. ¿Sí? Tenemos otra que van a encontrar en las papeletas. Y entonces cuando uno llega al hospital y resulta ser que ya avanzó en la jerarquía, ya es interno, le dice la enfermera, doctor, hoy es día de autopsia. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Entonces, la otra es, y más fácil, encuentran al paciente, lo vamos a ingresar con medicamentos intravenosos y vía oral. Entonces, cuando se van a dar cuenta en las papeletas, hay una serie de siglas o abreviaturas que van a ir encontrando. La mayoría debiesen de ser universales, pero tenemos un gran inconveniente. Decía el documento que en algunas especialidades se inventan sus abreviaturas. ¿Y por qué se inventan las abreviaturas?
Porque resulta ser que escribir una evolución tiende a ser tediosa. ¿Por qué? Porque no solo evolucionamos en los hospitales nacionales a un paciente, sino que evolucionamos 10, 15 pacientes y al final ya no podemos escribir tanto y entonces empezamos a hacer abreviaturas que nos resulten ad hoc a nosotros. Pero si esto pasa a ser en algún momento parte de alguna defensa o demanda del paciente, nosotros nos vamos a ver despedidos porque no estamos utilizando la abreviatura universal. ¿Algún comentario al respecto a eso? ¿Queda claro? Muy claro. ¿Sí? ¿Sí, Lo que interesa es que entendamos el concepto, no las abreviaciones. Para las abreviaturas, eso se da con el tiempo. Sí, o sea, pero ahorita... Básicamente, lo que yo necesito que ustedes aprendan o vayan familiarizándose ahorita es con la terminología médica. ¿Sí? Que para eso tienen raíces, prefijos, sufijos, palabras compuestas que ya las deberían seguir estudiando para que cuando hablemos de cuestiones médicas, de diagnósticos, no se queden como en las nubes. ¿Sí? Bueno, entonces después de las generalidades, que básicamente es esto, vamos a empezar a hablar sobre lo que está formada la historia clínica. ¿Algo más? Esas son terminologías sobre... ¿Pregunta? ¿No? Daniela, empecemos. Entonces las partes de la historia. ¿Por qué están tan callados, de verdad? La clase no es callada. Y frente a la cámara no tienen que estar como el aula más silenciosa, porque yo ya hablé de ustedes, no son silenciosos. Partes de la historia. Al final, ¿cuántos pasos tiene la historia? 8. 8, sí, 9. Los primeros serían que según mi método clínico sería que parte del paso. Es el segundo paso y donde va información primaria. Entonces tenemos datos generales del paciente. ¿Qué otro nombre aparece en el documento? Datos generales o luego va que según el método clínico Ángeles, ¿cuál era el paso? Es el primero. Era alteración de la salud o motivo de consulta, el primer paso. Entonces el segundo paso en la historia clínica es ese, ¿sí? Motivo de consulta. Luego va historia de la enfermedad. Que sería... Que va dentro del paso